Regresamos a Conectados, son las 9:21. Yo estoy feliz de la vida, muy emocionado, porque cuando me dijeron que iba a conversar con Alfonso Lobo, yo debo confesar, no conocía de su trayectoria inmensa en el mundo de la música, de su trascendencia como pensador, compositor, políticamente hablando, aprovechando su talento musical para comunicar a la gente, para despertar conciencia, que eso en nuestra Latinoamérica siempre es tan necesario. Y luego de la conexión que podemos tener los venezolanos con, tristemente, el pasado tormentoso, cruento de Nicaragua, bueno, que todavía se mantiene con la participación de Daniel Ortega y su tiranía en ese país centroamericano. Así que me complace muchísimo tenerlo en el estudio y conocerle. Bienvenido, Alfonso Lobo. ¿Cómo estás, Alfonso? Un gusto. Es un placer estar con ustedes acá y contigo personalmente. Estuve viéndote también ahí en YouTube y me di cuenta de la importancia de tu programa y de tu comunicación en estos días tan difíciles para todo el mundo. Gracias. Y además mantener esa amabilidad, esa afabilidad, esa alegría que veo que irradias, pues, porque las cosas, aunque las cosas estén malas, a malos tiempos, buena cara, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Y además es el último bastión, nuestra energía, nuestro optimismo así es. Y nuestra libertad de expresión. Cosa que tú has utilizado plenamente en tu vida, en tu historia. Siempre. Cuéntale un poco a la gente sobre tu salida a Nicaragua. Bueno, yo primero que, perdón, Venezuela para mí siempre ha sido un país muy cercano. Ajá. Porque tengo parientes en Venezuela. Tengo una prima hermana que vive en Venezuela. Él la llegaba a visitar. Yo tenía algunos negocios en la zona de Guyana, lo que llaman ustedes Guyana de Esequiba. Ajá, claro. Y cada vez que venía de regreso, pasaba por Caracas y me encantaba y tenía muchos amigos. Tengo un gran pintor, amigo mío, Jorge Pisani. Ajá. No sé si lo conoces, pero es un hombre, que es un pintor de alta categoría a nivel mundial. Okay. En París, en Londres, en todos lados él es muy conocido y en Venezuela también. Y pasaba ¿De qué años estamos hablando? Bueno, él todavía es muy activo. No, tú Yo paso estoy por hablando Caracas. de los años 1987, 88, 86. Ajá. Y llegué allá de casualidad, en uno de mis viajes, era cuando eran las elecciones que ganó Chávez. Las primeras elecciones, no me acuerdo qué año fue, pero eso fue en 99. 99, llegué, en uno de mis viajes llegué. Y estábamos en una fiesta. Estábamos con unos amigos porque yo estaba pensando no solo, después de que salí de Nicaragua, andaba buscando yo con la nostalgia de Latinoamérica, irme a vivir a un país latinoamericano, porque en esa época no podíamos regresar a Nicaragua porque estaba en lo más álgido no había llegado todavía la democracia de cuando llegó Violeta Chamorro. Y entonces le digo a mi esposa Leonor, ¿por qué no vamos a ver Venezuela? Porque Venezuela está pegada donde tenía mi negocio yo en Guyana. Y está mi prima y Enrique Yang, mi amigo, mi primo, ¿no? También me invitaron a su casa, llegaba a Caracas a cada rato a ver a mis amigos. Y la gente me decía, oye, pero tú no eres, ¿de dónde eres tú? Tú suenas como si fueras maracucho. No diga que tú no eres venezolano. Aquí todo el mundo cree que tú eres venezolano, porque ustedes hablan de una manera similar en algunas zonas del país de ustedes. Y yo tenía amigos en Valencia que estuvieron conmigo en la universidad y los llegaba a visitar. Sí. Uno de ellos falleció muy joven, pero su familia siempre son amigos míos. Y entonces me encantaba Venezuela, me encanta todavía. Y entonces llegué a Puerto Ordaz a ver, conozco el Orinoco, conozco una ciudad que se llama El Tigre, que andaba viendo una ganadería por ahí, porque a mí me gusta mucho el ganado. Sí. Andaba viendo mis cuestiones de langosta, fui a un lugar que se llama San Roque. Los Roques. Ajá. Y bueno, ¿Tú trabajas con el tema de la langosta? Sí, estoy en el negocio de langosta y de camarones y eso es lo que me mantiene el vicio de la música. Wow. Para poder mantener el vicio de la música, tengo que trabajar. Sí, oye, pero para las personas que nos están escuchando y que nos están viendo, quiero que sepan que estamos hablando básicamente con un gran músico. Aunque nos hemos paseado por una cantidad de cosas, dirá, pero bueno, este señor, él es músico. Es que yo toco desde los 4 años. Pero por eso, él es músico. La primera vez que yo toqué guitarra, me estoy acordando el otro día. Andaba en la finca de nosotros en Nicaragua, ahí en la zona del norte de Nicaragua, y en la noche yo me quedaba, tenía como 4 o 5 años, y yo me quedaba con le llamamos nosotros los campistas, que son los vaqueros de ustedes, los llaneros, ¿no? Los llaneros. Y entonces llegaba yo a verlos a ellos porque en las noches se ponían a tocar guitarra. Y había el jefe de los campistas se llamaba Panchito.
señor ahí del campesino, pero tenía su guitarrita. Y entonces se ponían ahí a tomar su café y de repente le echaban un poquito de ron en la noche. Ajá. Y yo estaba muy niño, entonces ellos empezaban a cantar su música. Y un día de tanto le digo a Panchito una noche, oye Panchito, enséñame una canción. La guitarra que tenía pequeña. ¿Quieres aprender una canción? Te voy a enseñar una canción. La mazurca, una música nicaragüense de la montaña, que aquí está en mi primer disco. En el comienzo de mi primer disco es la mazurca, que la voy a tocar el 15. Ahora se llama Mazurca Classical Blues, porque ya se volvió, digamos, universal en el sentido de que este disco que saqué con música nicaragüense ya mezclada con blues, etcétera, que fue La Gigantona, este disco me llegó a número 4 en Billboard. Imagínate. En música tropical. Y de repente. ¿Aquí en los Estados Unidos? Aquí, en Estados Unidos, está en Billboard. Y en el Billboard americano, no en el Billboard latino, ¿no? ¿En qué año fue eso? Esto fue en 2012. Pero tú me estabas diciendo que ese disco lo grabaste hace tantos años. Cuéntanos eso. En Nicaragua, cuando yo tenía. No, lo grabé, perdón, en Nicaragua en 1976. ¿Verdad? Lo grabé. Llegó Chepito Areas de Santana, que es nicaragüense, que llegó allá. Y entonces él ha sido amigo mío desde niño porque tocábamos en los breaks de los juegos de básquetbol del colegio. Él venía de León y yo venía de Managua, en el colegio Calazán, entonces tocábamos en el break. Los sacerdotes, los curas ahí nos hacían tocar música, ¿no? Y nos conocimos ahí y siempre fuimos amigos. Luego él se vino a los Estados Unidos y fundó el grupo Santana, junto con Carlos Santana, porque él tenía un grupo que se llamaba The Aliens. The Aliens en San Francisco. Y Santana tenía Santana Blues Band, porque Santana era bluesero. Santana no tocaba música latina. Y entonces él andaba con Mike Bloomfield y andaba con los grupos así de blues de San Francisco. Iban a tocar al Fillmore, que era de Bill Graham, que es el que era manager de los Rolling Stones, el que fue manager de Bob Dylan. O sea, yo me encarrilé desde joven con esta gente que eran los managers de los grandes grupos de aquí de los Estados Unidos americanos. Yo nunca he andado aquí tocando música latina, ni salsa, ni reggaetón, ni nada de eso, ni música, porque yo andaba en la corriente San Francisco, California, New York, Londres. ¿Y cuál es la grabación que me contaste? Esta es que se te quedó en Nicaragua. Tú lo grabaste y se quedó en tu casa. Yo lo grabé en Nicaragua. En una vacación que llegó Chepito Areas con un grupo nicaragüense de gente muy buenísimo, pues gente de la Sinfónica de Nicaragua, de los grupos de rock de Nicaragua, de uno que se llama Buana, Poder del Alma, eran los grupos rockeros. Porque en Nicaragua, acuérdate que en Nicaragua tenemos Pacífico y Atlántico, y en el Atlántico la gente habla inglés. Y en el Pacífico español, porque el Atlántico es la zona donde se escaparon los esclavos jamaicanos y en Nicaragua llegaban y agarraban su libertad, porque nosotros no teníamos esclavitud. Entonces, en el Atlántico hay un tipo de música que es diferentísima a la música de nosotros, es música afroinfluenciada, es caribeña, pero no es tan caribeña como digamos la cubana o la dominicana. Esta es raíces verdaderamente africanas y en inglés. Entonces es como un tipo de reggae, hay una cosa que se llama palo de mayo, que es en inglés, hablan misquito. Entonces la música nicaragüense tiene una raíz que aquí no la han entendido todavía bien en los Estados Unidos. Es una raíz africana en el Atlántico y indígena con española de guitarras, mestiza en el Pacífico. O sea, lo que nosotros hacemos es una fusión. Entonces Chepito se había ido a San Francisco y él es percusionista y él tocaba un tipo de percusión diferente a la percusión, digamos, de la clave de los cubanos, que clic, 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 clic. Eso es lo que predomina la música cubana, afrocubana. La música nicaragüense es como un rock, como un reggae, es otro tipo de música africana. Entonces Chepito está tocando en un lugar que se llama el Caesars Palace en San Francisco. Y a Santana, cuando lo iban a financiar, CBS le dijeron, mira, ¿sabes qué? Tú eres blusero. Tú necesitas un ritmo latino. Un ritmo, y hay un nica que está tocando con un grupo que se llama The Aliens, y está tocando en el Caesars Palace. Y entonces CBS lo lleva a Santana a que conozca a Chepito Areas. Y entonces Chepito ya está con su ritmo, ¿no? Y Santana con su guitarra.
Entonces le dicen hagan un grupo. Se va a llamar Santana, porque tú eres Santana Blues Band, te vamos a llamar el grupo Santana. Pero Chepito Area es el integral de la percusión. Entonces ellos donde se unen los dos y forman, como digamos Lennon y McCartney formaron una banda que se llama Santana, de la cual Chepito era el líder de la percusión. Y ahí es donde salió pues todo el sello de Santana. Todo el sello de la música esa nueva, que es una música, un fusion entre el blues y una música latina. Bueno, vamos a una cosa, porque tenemos que hacer un corte. Al regreso me vas a contar qué fue lo que pasó, que me dijiste, porque todavía no lo entiendo, que habías regresado a tu casa en Nicaragua y encontraste la grabación y aquí finalmente la publicaste. Sí, ahora me lo dices, ya volvemos a conectar. Exacto. ¿Este café mío? Sí. Puedes comprarte tu desayuno diariamente durante un mes y que se lo coman tus compañeros de trabajo, o puedes adquirir el 2020 Corolla en South Day Toyota por tan solo $179 al mes. El oficialismo tiene una obsesión con la gente que se vaya donde se va. En estos días promovían un documental en honor a la salida de Chávez de prisión. Decía: Hugo Chávez, de Yare a Miraflores. Actualmente se encuentra en producción la segunda parte. Nicolás Maduro, de Miraflores a Yare. Estamos conectados. Alfonso Lobo, mi invitado en este momento, nicaragüense, tiene concierto en el Flamingo Theater Bar aquí en Miami, 15 de agosto. Las entradas deben estar a la venta. Ahí ven el anuncio. Las entradas están a la venta. Yo no lo leo, chico. www.1234ticket.com. Oye, pero qué pronunciación la tuya. Me impresionó. Déjate loco. Sí, señor. Bueno, tiene mucho tiempo aquí, ¿verdad? Estados Unidos. Bueno, lo que pasa es que yo vine en un exchange program a donde un señor que era radioaficionado, amigo de mi papá. Y yo tenía a mí siempre me han gustado las lenguas. Yo siempre he hablado un poco de inglés porque me sabía las canciones de los Beatles en inglés. Claro. Todavía no sabía qué es lo que querían decir. Bueno, ¿viviste en Londres? Viví en Londres, pero ya a los 18, 19 años después. Pero yo hablaba inglés desde los 12, 10, 11, no me acuerdo. Muy importante. Porque me lo aprendí a través de la música. Elvis Presley, me sabía las canciones de Elvis Presley, me sabía las canciones de los Beatles, ¿me entiendes? Sí. De los Stones. Sí. Además de que tocaba guitarra acústica, pues, pero yo llego a Texas cuando tenía como 12, 13 años. Y ahí aprendí a tocar el Texas Style Blues. Y entonces mi inglés al comienzo, I used to talk just like a Texan. Tejano, como el tío Tex. Just like a real cowboy. Agarrándote la hebilla al cinturón. Exactamente, nada más que mi hebilla no era tan grande, sino que era una hebilla porque me rayaba la guitarra. Si yo me ponía a tocar guitarra con la hebilla tejana, me raspaba la guitarra atrás. Y yo siempre en mi guitarra las mimo. Ahora están de moda todas las guitarras rayadas y golpeadas. Yo, cuando veo un músico que toca con una guitarra rayada, golpeada, es como que tú andes manejando un carro clásico y le pegues un golpe en cada esquina, pues. Claro. Quiere decir Pero entonces, ¿qué es para ti un souvenir en tu carrera? Porque, por ejemplo, Sting tiene su bajo, él está tocando hoy día con un bajo que está todo derruido. Bueno, eso te quiere decir en qué clase de lugares ha andado él. Y cómo cuidaba su instrumento. Exacto. Yo tengo un bajo que tiene un puro que me lo estaban fumando y que se me quemó en un cigarrillo y ese lo dejé. ¿Por qué? Porque ese fue una persona muy importante, que era un músico famoso, que me dijo, préstame el bajo. Se lo presté y le puso el cigarro ahí. Yo estaba sufriendo viendo el cigarro que se iba consumiendo y él estaba tomando y de repente... Bueno, ¡ay, Dios mío! ¿Me entiendes? Sí, sí. Muy famoso. ¿Y lo dejaste ahí? Lo dejé, la manchita la dejé pero solo yo sé por qué. Claro, claro. Ahora, lo que te iba a decir de este disco es que llega Chepito Areas a Nicaragua, hago una serie de música, tardamos como 2 meses en grabarlo, todo análogo. El director de la Sinfónica metiéndole su saxofón. Ahí tengo como 21 músicos en este disco. Y Chepito Areas, que es un héroe para nosotros en Nicaragua porque fue el primer músico latino que llegó junto con Santana al Rock and Roll Hall of Fame. O sea, solamente hay un músico latino en Rock and Roll Hall of Fame. Chepito Areas con Santana. ¡Wow! Y entonces llegó a Nicaragua en esa época. Agarra ahí, Luis Enrique. Agarra ahí. Y entonces, Luis Enrique es un tremendo músico también. Pero no está en el Hall of Fame.
No creo. No está. Y es percusionista. No está en el Hall of Fame, Luis Enrique. Y es percusionista y es muy bueno. No, es amigo de la casa, pero no está en el Hall of Fame. ¿Qué vamos a hacer? Sí. Y este es Rock and Roll Hall of Fame, no es Hall of Fame ahí de aquí. Bueno, ese veneno extra lo puso él, Luis Enrique. No, para que es sepa. que, Mira. Fíjate que están varios músicos famosos americanos. Ajá. Que no están en el Rock and Roll Hall of Fame. No, impresionante, por supuesto. Famoso, ¿me entiendes? Sí. Entonces, llega Chepito y le digo, Chepito, vamos a grabar. Vamos a grabar, él es lo que yo le diga. Nos fuimos y el disco se me queda después de la guerra en mi casa porque a mí me metieron a mi casa y me robaron todo, mi guitarra, mi bajo. Recuerda a la gente que no tiene fresca la historia de Nicaragua, que es la guerra. En la guerra de nosotros, 1979, cuando vino lo que llaman la revolución, lo que están celebrando los sandinistas sandinistas contra Somoza. Ajá. O sea, de una dicta blanda, como decimos mucho. ¿Por qué? Porque era un dictador, pero no llegaba a los niveles de los dictadores que tenemos en Cuba, Venezuela, ahora en Nicaragua. Ajá. O sea, estamos hablando era un dictador amateur. Sí. Para mí, Somoza. Claro, y estos vinieron a liberar a Nicaragua de esa dictadura. Bueno, sí, el problema origina, aunque se molesten mis amigos cubanos, en Cuba. Ajá. O sea, Cuba ha sido la encargada de difundir el comunismo en Latinoamérica. Ajá. O sea, por eso es que a mí, en este momento, yo no estoy muy contento con que todo el mundo dice que Putin. Para mí, Putin es un hijo de puta. Perdonen la palabra, pero el nombre lo dice todo. El único que me ha caído bien a mí, que se llama Putin, era Rasputin. Fue hace muchos años. Sí. ¿Tú estuviste con él? No lo conocí. Pero lo he leído mucho a Rasputin. Sí. Y es un personaje interesante, un hombre que te quedaba bien y que por teléfono curaba una enfermedad. Era un tipo que tenía una mentalidad súper avanzada. Era un sacerdote. Y además era el rey sexual de todas las rusas. Ahora ya entendí el interés. Mira, ahora, Alfonso, cuéntame el disco. Entonces el disco regresas y la grabación. Lo terminamos. De repente viene la guerra. No logro sacar mis tapes. Ajá. ¿De tu casa? De mi casa ni nada, porque todo se me perdió. ¿Te tuviste que ir corriendo? Salimos para Honduras en un van que tenía yo con una guitarra, mi bajo, mi hija, María Leonor, y un van que tenía yo que parecía discoteca. Mi van era una discoteca, ¿verdad? Con luces negras y todo. Estamos hablando de 1979. Sí. Y entonces llegamos a Honduras y entre las cosas que logré sacar venía un disco que era el Master Record de esto que me lo hicieron la gente de Santana en Los Ángeles. Porque le dieron permiso a Chepito que lo sacáramos. Porque él tenía contrato con Santana. Entonces vinimos aquí y se me perdió ese disco, se me perdieron las cajas. Fuimos a New Orleans, vivimos unos años en New Orleans, donde yo estuve tocando blues en Bourbon Street con mis amigos, porque y después, antes de eso había estado en Atlanta, Georgia, donde agarré toda la onda del funk, de James Brown, de todo lo que es el funky music del sur de los Estados Unidos. Entonces yo en el fondo, además nicaragüense, soy sureño, I'm a Southern American, en el sentido de que Georgia, Mississippi, Alabama, toda esa música, Chicago, me encantaba. Entonces ya se me fue metiendo el blues, porque yo conocí el blues en Londres a los 18 años, porque en esa época había un lugar que se llamaba The Bag of Nails, que es un nightclub pequeño que todavía está en Londres. Pero ahí llegaba Jimi Hendrix, llegaba Clapton, llegaban los Beatles, llegaba Mick Jagger, que era casado con una nicaragüense, que lo conocí ahí yo, que era casado con Bianca Jagger. Ajá, a Mick Jagger. Mick Jagger, sí. Yo lo conozco a Mick Jagger, ahí hemos andado tocando guitarra. Pero tú te mantienes mucho mejor que Mick Jagger, quiero que sepas. Es que él es mucho mayor que yo. Tú dices, ¿de verdad? Tengo 67 años. Pero Mick Jagger se ve como de 70 desde que nació. La vida de Mick Jagger... No duerme 2 noches en el mismo lugar. Mick Jagger es un hombre hiperactivo. Los dos somos Leo, te cuento. Yo soy Leo también. Y yo me cuido bastante. Creo yo que me cuido bastante. Mi mujer me cuida bastante también. Como debe ser. La mía hace lo mismo también. Tenemos 40 y ¿cuántos? 7 años de casado. Imagínate. No, vale, pero es un stand-up que tú tienes que hacer. Compartir tu secreto. Sí. Yo me he casado 3 veces, para que sepas, Alfonso. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pero es porque me encanta casarme. Mi secreto, ¿sabes qué? Mi esposa, Leonor, me domina y cuando ya ve que el caballo se está encabritando, le suelta un poquito la rienda.
No, ella sabe. Oye, me dio grima. Hasta dónde puedes jalarle la rienda al caballo para que no le revienten los labios. Entonces, lo interesante de este disco es que se pierde. Y un día mi hija, que si me está escuchando ella se debe acordar, buscando en una caja, porque ella se estaba moviendo de mi casa, ella se había graduado y se iba a ir de la casa, y encontró un disco y papá. ¿Y este disco? Pero era un disco de un master. De esos de. Claro, y no tenía dónde ponerlo. Eso no se puede poner. No, me lo encontró ahí y papá, y este disco, y en una solapa toda hecha a mano, y decía: La Gigantona, Alfonso Lobo y Chepito Area. ¡Wow! Mi máster, que se me había perdido hacía 40 o 30 y pico de años. Entonces llamo a un amigo de Los Ángeles y le digo: ¿sabes qué? Encontré esto. ¿Sabes qué? Me dice: llámate a esta gente Número Group de Chicago. Ajá. Que yo ya les he contado a ellos de tu música. Yo ya tenía como, 50 y pico de años. Ya había hecho shows porque hice una canción que se llamaba Freedom Fighter, que me llegaron a tocar a la Casa Blanca donde Ronald Reagan. Yo te vi en YouTube, o sea, además, y te entrevistaron en todos lados. Aquí estuve famoso con CBS, NBC, sí. ABC. ¿Y por qué tú tocabas? ¿Por qué dabas esas entrevistas y tocabas con traje de ejército? De guerrillero. Sí, porque mi canción se llama Freedom Fighters. Ajá. La canción que me hizo famoso aquí en los Estados Unidos, Freedom Fighters. Pero Freedom Fighter no era solamente que la contra nicaragüense, no, Freedom Fighter es... Los rusos hablas ahí también. Yo hablo, es que a mí siempre me han caído mal los gobiernos dictatoriales como los rusos, los chinos. Hice otra canción que se llamaba Tiananmen Square. ¿Por qué? Porque a mí, cuando me secuestraron, a mí yo sentí que era yo como un parachoque de los dos grandes imperios del mundo que están confabulados para... hacer como que se están peleando, pero ¿quiénes son los que sufrimos? Los cubanos, los nicaragüenses, los venezolanos, los otros los que estamos en medio. Los pueblos, claro. Los países que ellos quieren tomarse y el otro país no quiere que se lo tomen. Vietnam, Nicaragua, ahora Venezuela. Nicaragua siempre ha estado en medio porque Nicaragua es como el Cancún de los comunistas. O sea... Oye, eso jamás... Me acabas de poner un concepto en la cabeza que nunca había... El Cancún de los comunistas. Sí, o sea, ¿por qué? Te voy a decir por qué. En Cuba no puede comer langosta una persona normal. ¿Por qué? Porque es un producto de exportación. Si te agarran con una langosta y una vaca que te la comiste, vas preso. En Nicaragua, llega cualquier comunista cubano y se va a comer una langosta en los ranchos con un steak, un filete, porque en Nicaragua nosotros somos dueños de nuestras propias vacas y la langosta que tú agarras es tuya, no es del Estado. Sí. ¿No? Claro. Entonces, el premio de un comunista es ir a Nicaragua. Ya regresamos con mi querido Alfonso Lobo, acá conectado. ¡Wow! El Cancún de los comunistas. ¿No es? Su nombre fue una película. Que yo siempre recuerdo una vez que entré a maquillaje y estaba en maquillaje al mismo tiempo José Vicente Rangel, Diosa Canales y Coquito. Y el que tenía un color más parecido era yo. Entonces yo dije, bueno, yo voy a hacer la boca del bebé. ¿Puedo hablar así? Una de las dificultades del trabajo que intentamos hacer nosotros en Televen es hacer humor político. Me hicieron todo un traje de cosas pegaditas y todos se iban comiendo el vestuario a medida que iba caminando. Nadie entendía el chiste. O sea, nos veían con una cara de estos huevones drogadictos que están haciendo. Imagínense yo vestido de Colón, con una tanga, un guayuco, y veo que en la imagen, que no lo estaba viendo en el momento en vivo, hay un carajo haciendo esto. Muchísimas gracias, buenas noches, bienvenidos a otra edición de Chatén por...